Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a tener la semana número 19 o semana número 5 de este proyecto número 2. Sabemos que este es el cierre de todo el proyecto, así que presta mucha atención a cómo se van a ir desarrollando las actividades, porque recuerda que de aquí saldrá el producto final de este proyecto. Así que comencemos con la página número 3, porque aquí pues nos estará indicando el objetivo específico de esta semana de cierre. Este dice aplicar los pasos del método científico para comprender fenómenos que ocurren en la naturaleza. Así que básicamente de eso se va a tratar los pasos del método científico. Vamos a la página 23, que allí están las actividades de la semana número 5, y en la misma pues nos indican las asignaturas principales, que indica que es educación cultural y artística, ECA, física y por supuesto educación física también. El tema de esta semana es aplicación de los pasos del método científico, como no podía ser de otra manera. Para ello, pues la ficha te habla acerca de cada uno de los pasos que tiene el método científico. Sin embargo, pues para podértelo explicar de una mejor manera, pues te voy a ir mencionando por medio de un ejemplo. ¿Te parece? Así que para ello, quiero que pienses por un momento en... vamos a suponer que tú te levantas por la mañana y coges el celular, y antes de agarrarlo tú observas la condición del celular. Puede que pues esté así, un poco dañado, quizá no esté en el lugar donde tú lo habías dejado, y en el momento de que tú intentas encenderlo, pues te das cuenta de que hay un grave problema. Pues bien, ahí hay un primer paso del método científico, que es la observación. Y en el momento de que tú has intentado pues encender el celular y te diste cuenta de que no encendía, entonces ahí encontraste el problema, que es el segundo paso del método científico, el planteamiento del problema. Es decir, no enciende el celular. Así que tú empiezas a armarte algunas hipótesis, que no es otra cosa más que preguntas. Por ejemplo, empiezas a lanzar hipótesis de que será que es porque se cayó y está cuarteado el celular, quizá porque le falta carga de energía, o quizá se derramó líquido. Bueno, empiezas a plantearte algunas hipótesis, preguntas, y ese es el tercer paso del método científico. Después sigue el siguiente paso, que es la experimentación. Así que en este ejemplo, pues tú empiezas a recrear cómo fueron cada una de las situaciones. Por ejemplo, te pudiste haber acordado de que en la mañana estabas haciendo tus tareas y por supuesto a alguien se le derramó líquido, quizá café, jugo, agua, y aunque tu celular no estaba en la mesa, pues pudo haber chispeado un poquito, ¿verdad? Bueno, empiezas probablemente a recrear la situación, haces que el vaso caiga nuevamente y empiezas a ver las chispas de líquido hasta dónde avanzan, ¿no? Es la idea, ¿no? Que tú empieces a experimentar bajo las mismas condiciones que estuviste en ese momento, en el momento que ocurrieron los hechos. O probablemente estuviste cargando algunas cosas y se te cayó el suelo. Entonces tú empiezas a experimentar haciendo prácticamente las mismas cosas que tú hiciste, ¿no? Para ver si pudo haber sido por alguna avería. Y en fin, cualquiera de estas cosas, pues tú empiezas a experimentar, que sería el cuarto paso de nuestro método científico, ¿no? Sin embargo, una vez que tú haces todo eso, va a ser muy importante que tú empieces a registrar algunas preguntas que tú te hacías antes.
el por qué, cómo, cuándo, y que empieces a ir anotando cosas. Que empieces a anotar, por ejemplo, la distancia en la que se cayó, quizá la fecha, si fue líquido, quizá la altura, el tiempo, la distancia, algunos datos, ¿no? Tú empiezas a anotarlos porque después, con todos los datos que tú recopilas, pues empiezas al siguiente paso de este método, ¿no? Recuerda que después de la experimentación viene el registro de datos y después, pues empiezas con el análisis e interpretación de esos datos, ¿no? Así que es probable que tú empieces quizás a hacerle en Excel o quizás pues, bueno, con otros problemas, pues es probable que haya que hacer algo como esto, ¿no? Sin embargo, pues tú empiezas a interpretar los datos. Y después de que tú hayas interpretado, vas a llegar a una conclusión. Y esa conclusión pues te va a dar como resultado qué fue lo que pasó con tu celular. Así que es probable que haya sido una de esas hipótesis las que tú haya sido la solución o el problema, ¿no? En fin, de todo esto, la confirmación de la hipótesis te va a ayudar de dos formas, ¿sí? Si el experimento confirma la hipótesis, esta será cierta, tal como se menciona aquí, y las leyes deducidas, ¿sí?, tendrán validez. Cualquier persona podrá comprobarla y se cumplirá siempre y en todo lugar. En caso contrario, pues habrá que volver al punto número 3, que era la formulación de las hipótesis. Otras cosas debieron haber pasado y tendrás que empezar de nuevo. Pero básicamente con este ejemplo te ilustro cómo es este método científico. Realmente creo que todos lo hemos hecho de una forma empírica, ¿sí? De una forma pues bastante natural, sin registrar datos, sin quizá experimentar tantas cosas, pero la realidad es que muchos de nosotros utilizamos este método científico y sin darnos cuenta. ¿Por qué te explico bien esta parte? Bueno, porque fíjate lo que pide la ficha como producto final. Dice, para el producto de nuestro proyecto vamos a modelar las leyes de Newton. Es decir, vamos a coger como modelo para nuestro método científico las 3 leyes de Newton. Dice, primero vamos a verificar que se cumplan los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las dichas leyes. Entonces, para esto vamos a la actividad número 2. Por supuesto, tanto la actividad número 1 como la actividad número 2, pues el acompañamiento te seguirá dando la asignatura de física. Ahora, ¿qué nos dice la actividad número 2? Dice, identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces, recuerda todos los pasos de ese método, pero eso sí, tienes que ir, todos esos pasos tienes que triplicarlo, ¿no? Es decir, primero tienes que identificar las leyes de Newton, son 3, y en cada ley, pues tú tienes que hacer los pasos, los 6, 7 pasos que son del método científico. Y lo primero pues es que tú identifiques. Entonces, para identificar las tres leyes de Newton de una forma más sencilla, pues vamos a ver esta parte de acá. ¿Sí? Como tú puedes ver en la imagen, en pantalla, perdón, la primera ley de Newton, en forma sencilla, es la ley de la inercia. ¿En qué consiste? Bueno, dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Y quiero que prestes mucha atención en el experimento, porque más adelante te va a servir para otra actividad. Fíjate en el experimento. Ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda. Verás que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos anteriormente.
Entonces esta es una forma de cómo se aplica la ley de la inercia. Todo cuerpo pues está quieto o quizás se está moviendo en un sentido, así como este objeto dando vueltas, a menos que otra fuerza diferente pues le haga mover en otra dirección. Y eso se cumple con este experimento. Pues bien, si con este ejemplo no te es suficiente, vamos a ver este otro ejemplo, ¿ya? El de aquí, ¿sí? El de este joven que está con la bicicleta, está moviéndose de forma rectilínea porque está en un camino recto, uniforme, a la misma velocidad probablemente, hasta que se paró. ¿Pero por qué? ¿Por qué se detuvo? Porque aquí está la otra fuerza, que son las rocas, ¿sí? Esta es la fuerza que hizo que el vehículo, en este caso la bicicleta, se quedara quieto a pesar de que tenía movimiento, ¿no? Esta es la ley que dice Newton. Vamos a ver la segunda ley. Vamos a verla. ¿De qué se trata? La otra ley de Newton es la ley de la fuerza. ¿Qué implica esta ley? Dice, para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere, ¿ya? Y el experimento nos dice, empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Es decir, mientras más fuerza le apliques a un objeto, pues se va a mover más rápido. Mientras menos fuerza se le aplique o no le apliques ninguna fuerza, pues obviamente el objeto se va a mover menos rápido o definitivamente no se mueve. Esa es la otra ley de Newton. En todo caso, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí, este de acá. Entonces, la segunda ley de Newton. Aquí está. La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. En otras palabras, mientras más fuerza haya, pues el objeto se va a mover más rápido, ¿sí? Eso es en otras palabras. Y aquí está el ejemplo bastante explícito, porque si tú tienes estos tres ejemplos que están aquí, ¿cuál crees que se va a mover a mayor velocidad o más rápido? Bueno, por supuesto el 3, porque se supone que aquí hay más personas que hacen más fuerza y por lo tanto pueden mover el objeto a una mayor rapidez. Muy bien, ahora vamos con la tercera ley de Newton. Aquí está, dice la ley acción y reacción. Muy conocida. Bueno, las tres son bastante conocidas, pero esto probablemente sea la que más se conoce. Atención con esta ley. ¿En qué consiste la tercera ley, acción y reacción? Si se aplica una fuerza sobre un objeto, es decir, cuando lo estás empujando, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Puede que no hayamos entendido muy bien esta parte, ¿no? Pero fíjate en la misma imagen. Por ejemplo, este hombre que está... Bueno, aquí te explica el experimento, ¿no? Empuja un mueble pesado mientras está sentado sobre una silla con ruedas. Observa cómo tú te mueves en sentido contrario a la fuerza que aplicas. Entonces aquí está mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, este hombre, Newton, está tratando de mover esta biblioteca, pero lo hace sentado en una silla de ruedas. Entonces quiere empujar hacia la derecha, pero esa fuerza que está aplicando hacia la derecha para empujar la biblioteca, pues ahora se le vuelve en sentido contrario hacia él mismo. Es decir, él más bien se va hacia la izquierda. Y es probable que tú digas, bueno, pero eso es porque está en una silla de ruedas, es obvio. Y la realidad que como ya es una ley, eso se da en todo momento
cuando haya esta acción-reacción. Siempre que haya una acción, va a haber una reacción en sentido contrario. Sino que se te pone como ejemplo porque de esta manera es más evidente y más claro cómo se cumple esta ley. Pero en la realidad es que siempre se está cumpliendo esto. Ahora, ¿cómo podemos determinarlos con otros ejemplos? Este me gustó bastante. La acción-reacción, ¿sí? Por ejemplo, la acción dice la fuerza que ejerce la escopeta sobre la bala. Ahí hay una acción, porque el hombre dispara. ¿Qué pasa con la bala? Pues sale disparada, ¿no? Ahora, esa acción tiene una reacción inmediata, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa con la escopeta cuando dispara la bala? Bueno, recuerda que, es evidente que en las películas se ve cómo la escopeta al disparar pues tiene fuerza que te hace retroceder, ¿verdad? Por eso la reacción es la fuerza que ejerce la bala sobre la escopeta. Entonces ahí se puede demostrar más claramente la acción y reacción. Y aquí te voy a dejar 3 imágenes en donde se ilustra bastante bien también la primera ley de Newton, la ley de la inercia, la segunda ley de Newton, la de la fuerza, y la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción. ¿Sí? Muy bien, aquí otro ejemplo. Y este de aquí pues tú lo vas a jugar más adelante, ya te voy a explicar. Pues bien, con esto pues nosotros nos vamos, ahora sí, recuerda cuál es la actividad número 2, vas a tener que en cada una de estas aplicar el método científico. Pero con todos los detalles que yo ya te he dado, pues se te va a hacer bastante sencillo, porque en el método científico recuerda que tienes que hacer la observación y puedes tomar como observación pues justamente los datos que te he dado, ¿no? Por ejemplo, esta imagen te va a ayudar muchísimo, incluso en la parte de la experimentación, que es de la ley del método científico, te pide una experimentación, pero aquí tú ya lo tienes. ¿Sí ves? Este experimento tú lo puedes poner allí. Puedes registrar datos, algunos datos que tú te inventes, hipótesis, ¿verdad? Entonces está bastante sencillo. Vamos con la actividad, bueno, al final dice lo que te he mencionado, ¿no? La observación, planteamiento, todo eso tienes que poner por cada una de las leyes de Newton. La actividad número 3, esta actividad pues sigue estando con física y por decirlo de alguna manera pues también con la asignatura de educación cultural y artística. ¿Y en qué parte es física? Bueno, en esta parte, ¿no? Donde dice resuelve los ejercicios del texto de primero BGU. Bien, y aquí es donde vamos a ir resolviendo los ejercicios que propone la ficha pedagógica en el texto de física de primero BGU, página 66, del 12 al 14. Vamos entonces con la primera de ellas, dice el 12, dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos. ¿Sí? Y vamos con el literal A, dice una estatua fija en un pedestal. Entonces vamos a poner allí una estatua y vamos a hacer el esquema. Vamos a poner el esquema, vamos a utilizar el plano cartesiano, en donde este eje de las X, que tú lo conoces muy bien, va a simular el suelo, el piso, ¿ok? Y por supuesto también el plano cartesiano tiene el eje de la Y, asemejando por supuesto la estatua, ¿no? La altura de la estatua. Pues bien, dice que dibujemos el esquema de las fuerzas. Para esto, pues, recuerda que todo objeto tiene fuerzas, hay fuerzas que intervienen en todo cuerpo, en todo objeto, y por supuesto vamos a ver qué fuerzas están interviniendo en esta estatua. Piensa que tenemos, por ejemplo, la fuerza gravitacional, ¿sí? Obviamente es lo que Newton decía en cuanto a que pues,
todo lo que sube pues tiene que bajar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque existe la fuerza gravitacional. Entonces, es por eso que esta fuerza gravitacional siempre se la va a identificar por medio de una flecha hacia abajo. Y esta fuerza se la conoce como peso, ¿sí? Sin embargo, todo objeto también tiene otra fuerza aparte de la gravitacional, otra fuerza que interviene. Y esta se la conoce como fuerza normal. Y siempre, o casi siempre, está la flecha hacia arriba. ¿Qué es esto de esta fuerza normal? Bueno, recuerda que si los objetos no tuvieran la fuerza gravitacional, todos estaríamos flotando, ¿sí? Como volando. Gracias a la fuerza gravitacional, pues todos estamos en el suelo. Sin embargo, también existe la fuerza normal que impide que nosotros pues estemos caídos, por decirlo así, tratando de hundirnos más en el suelo. Y a esto pues se lo conoce como fuerza normal, que equilibra el hecho de que no nos hundamos más. Y eso es gracias al piso o algún soporte, en este caso el soporte de la estatua, y por supuesto el soporte de la estatua está en el suelo, ¿no? A eso se le llama fuerza normal. Bien, este sería el esquema de las fuerzas que están actuando en este objeto. Tú lo puedes poner de esa manera, con colores para poderlo diferenciar. Ahora vamos con el literal B. Y el literal B, pues tenemos una mesa apoyada en el suelo, ¿sí? Solamente que nos diga que está apoyada en el suelo, ya sabemos que este objeto, pues intervienen al menos dos fuerzas, ¿sí? La gravitacional, que es el peso, y por supuesto la fuerza normal, que es la que equilibra, ¿no? Pues bien, entonces nuevamente vamos a hacer el plano cartesiano para hacer el esquema. Esto simula el piso, la otra simula pues la ubicación de la mesa. Y ahora pues dice, ok, tenemos la fuerza gravitacional, que es el peso, la fuerza normal, y atención con esto porque aparece otra fuerza que está interviniendo en este objeto. Dice, una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Es decir, esta fuerza vertical hacia abajo puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que no es la gravedad, sino otra cosa. Entonces vamos a poner, yo he puesto aquí a este hombre que está haciendo ejercicio y fíjate que está haciendo fuerza vertical hacia abajo, ¿sí? Así que como no es la fuerza gravitacional, no es el peso de la mesa, es otro adicional, a esta fuerza pues comúnmente se le traza otra línea asemejando la fuerza, no hacia abajo, y por supuesto se le llama fuerza. Más adelante vamos a ver otra clase de fuerza, esta de aquí, la de este hombre que está ejerciendo presión en la mesa. En otros ejercicios puedes ver que lo ponen como ejemplo a un burrito, por ejemplo, cuando lo está manejando, lo está arriando, ¿sí? Esa fuerza hacia la derecha, ¿no? Pero más adelante vamos a ver otra clase de fuerza. En esta de acá está ejerciendo presión y hay que hacer diferencia de la fuerza de este hombre y el peso de la mesa. Pero en todo caso, esta sería el esquema de las fuerzas que están interviniendo en el ejemplo que se nos está dando, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, que es el número 13. Es un problema de cálculo. Dice, un baúl de 10,5 kilogramos está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba, con una fuerza de 52,9 de newtons, determina el valor de la normal. Recuerda que la normal siempre se pone con dirección hacia arriba. ¿Sí? Esa es una fuerza que casi todos los objetos tienen, ¿no? O los cuerpos, como se les llama en física.
Pues bien, lo primero vamos a poner aquí el baúl, es este, está apoyado en el suelo como dice el ejercicio. Y ahora vamos a calcular el valor de la normal, pero para calcular el valor de la normal se necesita el peso. Entonces no nos están dando el peso, entonces vamos a tener que sacar primero ese dato. Sin embargo, disponemos de estos datos que sí nos da el problema, masa y la fuerza de newtons. Entonces vamos acá, la fórmula para el peso es peso igual a masa por gravedad. Ponemos las siglas, por decirlo de alguna manera. Vamos a reemplazar, peso es igual la masa. ¿Cuánto es la masa? 10,5 kilogramos. Y la gravedad, bueno, vamos a multiplicar por la gravedad. La gravedad es una constante, ¿sí? Eso nunca va a cambiar. Siempre va a ser 9,8, como tú ves allí, ¿no? Entonces, vamos ahora a multiplicarlo. Y en la multiplicación, pues nos va a dar ahora sí el peso. Bien, una vez que tenemos el peso, ahora sí vamos a determinar el valor de la normal. Y para esto pues vamos a realizar la siguiente operación. Entonces vamos a poner todos los valores que tenemos, ¿sí? Igualado a 0 porque el baúl pues no se está moviendo, está allí quietito. Y ahora vamos a hacerlo por medio de una ecuación, porque lo que nos pide es el valor de la normal. Esa n que tú ves allí es la normal, la otra es la fuerza y la otra es pues el peso, ¿no? Entonces n va a ser igual a P menos F, que es la fuerza. ¿Por qué lo he puesto de esa manera? Recuerda que la n es la normal, el valor que yo quiero encontrar. ¿Y por qué P y F los puse así? Recuerda que en la línea anterior estaban con signos cambiados. Ya sabes lo que pasa en una ecuación, ¿verdad? Al momento de cambiarse de miembro de la ecuación, sus signos cambian, ¿sí? Ahí debemos estar bastante claros. Y pues simplemente vamos a reemplazar los valores. Ahí están los valores. Simplemente hacemos una resta y allí tendríamos el valor de la normal, ¿sí? Bastante sencillo. Ahora vamos con el último de los ejercicios. Dice, explica por qué cuando un automóvil toma una curva sobre un pavimento helado, corre el riesgo de deslizarse. Yo he puesto aquí la respuesta, donde dice un automóvil que toma una curva sobre un pavimento helado tiene riesgo de deslizarse. ¿Por qué? Porque el coeficiente de roce del hielo es muy bajo, casi nulo, y esto hace que la fuerza centrípeta sea nula o baja. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento o movimiento de los dos objetos, ¿sí? Si no entendiste muy bien esta respuesta, no te preocupes, te la voy a explicar rapidito y de una forma bastante fácil. Solo quiero que te imagines qué se va a hacer imagínate que tú estás en una carretera, ¿sí? Entonces tú empiezas con una velocidad bastante alta, empiezas a hacer maniobras. Sin embargo, el carro, como está nuevo, por supuesto, y llantas nuevas, pues las llantas no están lisas y por supuesto como que tiene más agarre, ¿no? Entonces cuando tú haces una curva un poquito brusca, pues no tienes ningún problema, ningún peligro, porque las llantas son nuevas, no está lloviendo, nada en lo absoluto. Pero imagínate que ahora tú no estás en una carretera con pavimento, sino que ahora estás algo parecido a esto. Si notas el suelo, está tan liso como un vidrio. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Tendrías precaución al aumentar la velocidad y al momento de girar? Claro que sí, porque el suelo está y se nota que está bastante liso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Allí es donde podemos tener la idea de lo que dice pues, la respuesta que te he puesto, ¿no? Dice, porque el coeficiente de roce del hielo es muy bajo. Es decir, y aquí viene la otra fuerza que te comenté anteriormente que existía,
la fuerza de rozamiento. Es decir, las llantas con el suelo pues no tiene ese agarre, esa rugosidad que tiene el piso para que la llanta pues no se deslice. Por eso aquí dice que la fuerza de fricción es casi nula, no tiene agarre. Y por eso cuando está helado el pavimento pues tiende a estar bastante liso y pues no tiene ese agarre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí otra imagen en donde el carro pues está dando un giro brusco. Si el suelo está seco, ¿verdad? O no está helado, pues va a coger la curva normal, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, para ponértelo quizá en otra perspectiva, si quizá no me expliqué bien, podemos poner esta otra imagen. Imagínate que este hombre está pues queriendo llevar esta refrigeradora, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? ¿Que vaya en un suelo liso o que vaya en madera? ¿Sí? En esas tablas de madera que no son pulidas. Por supuesto, si está en un suelo rugoso, va a ser una fuerza de rozamiento que te va a impedir deslizar la nevera pues con mayor facilidad. De eso se trata, ¿no? Esa es la idea y yo ya te he dejado allí la respuesta, solo que pues con terminologías pues más aplicadas a la física. Pues bien, ahora tenemos que elaborar un modelo en 2D de las 3 leyes de Newton. ¿Qué es este modelo en 2D? Bueno, esto básicamente es un dibujo que tú tienes que hacer, dibujo de las 3 leyes de Newton. Entonces tú puedes escoger los mismos dibujos pues que yo te he mencionado, por ejemplo este dibujo para evidenciar la tercera ley de Newton. Puedes plasmar este otro dibujo, este de aquí, para la primera ley de Newton, ¿sí? La de la inercia. O puedes escoger este dibujo de acá para la segunda ley de Newton. Fíjate, ya está todo. Una vez que ya te he explicado, pues tú ya puedes realizar las siguientes actividades, ¿no? O puedes poner en Google cada una de las leyes de Newton, te vas a imágenes y ahí te van a aparecer muchísimas. Vamos con la actividad número 4. Esta sí te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de Educación Cultural y Artística, pero más que hacer alguna elaboración o diseño de algo, básicamente tú vas a tener que contestar esta pregunta que está aquí. Y para poder contestarla, pues obviamente tienes que leer esta parte. ¿De qué se trata? Bueno, aquí básicamente lo que nos indica es que tanto el arte como la ciencia tienen similitudes, ¿sí? Y estos puntos, el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto, es la explicación del por qué es que el arte básicamente sigue casi los mismos pasos que los métodos científicos, ¿no? O que las cosas científicas. Entonces, por eso la pregunta dice, ¿cómo compararías las ciencias y la educación cultural y artística? ¿Cómo tú las compararías? Tomando en cuenta que ambas disciplinas emplean procesos y recursos en la obtención de una creación o producto final. Y es muy cierto, porque tanto la ciencia como el arte siempre desean conseguir un producto final. Entonces, ¿cómo tú los compararías? Bueno, la realidad es que estas dos ciencias guardan grandes similitudes y también una gran complementariedad. Ambos, artista y científico, se relacionan intensamente con la realidad y básicamente son llevados sobre todo por la curiosidad y por supuesto también por el disfrute, que son los verdaderos motores del instinto lúdico y creativo, ¿sí? Artista y científico darán
lugar a algo nuevo. En el caso del científico va a dar lugar a un invento y en el caso del artista pues va a dar una experiencia nueva, va a producir nuevas emociones en sus espectadores, ¿sí? Lo que tiene que ver con la experiencia estética, ¿no? Entonces ahí de esa manera pues te he dado una breve respuesta de cómo es que se compararía las ciencias y el arte. Pues bien, ahora vamos con la actividad número 5. Esta actividad pues te va a estar dando el acompañamiento el profesor o el docente o la asignatura de educación física, ¿no? Gincana dentro de casa. ¿Y sabes lo que es una gincana? Bueno, pues básicamente son varios juegos en donde se participa en el aire libre, ¿no? Pero aquí lo vas a hacer dentro de casa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Dice, cuando dos personas, aquí hay un juego, fíjate. Cuando dos personas alan en sentido opuestos de una misma soga, lo que yo te mencionaba en esta parte de aquí, ¿sí ves? Esta partecita. Cuando dos personas alan una soga pero en sentido contrario, que dice, y esta permanece en el mismo punto, también se observa que hay una acción y una reacción. Es por ello que el juego de la soga o el tira y afloja se adecua perfectamente como ejemplo de la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Así que, ¿por qué aquí hay un resumen de lo que hemos visto justamente con este juego? Bueno, porque eso es lo que vas a tener que hacer con los demás juegos que propone la ficha. El juego de la cuchara, la carrera de los pies, el transportar varios globos en un recipiente utilizando todas las partes de tu cuerpo, las carreras que tienes que hacer llevando un vaso de agua lleno en la palma de tu mano, el 3 en raya, fíjate, ¿no? Entonces, todas estas actividades o juegos, una vez que tú los hayas realizado, vas a hacer lo siguiente. Escribe en una hoja las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos juegos consideras que aplican la ley de Newton? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican? Entonces, tal como estaba el ejemplo aquí, es lo que tú tienes que hacer en cada uno de los juegos que propone la ficha. Y está bastante sencillo con toda la explicación que yo te he dado. Por supuesto, si tú tienes alguna pregunta, pues no olvides dejármela en la caja de comentarios para poderte dar el acompañamiento. Y fíjate, al final te dice, te invitamos a buscar más juegos donde identifiques las leyes de Newton. Y ya hemos terminado con el proyecto número 2. Te recomiendo que vayas ya guardando de forma ordenada todos los proyectos que tú has hecho, porque recuerda que justamente en esta primera semana de octubre, pues vas a tener que presentar tu portafolio a tus docentes, a tu tutor. Y vas a tener que tener todo en orden. Así que espero haberte ayudado para que hagas dentro de muy poco tiempo estas actividades y puedas tener una buena calificación. Así que esperamos pues vernos en un próximo proyecto. Y espero también que puedas darle un buen like y que si eres nuevo en el canal puedas suscribirte. Hasta pronto.